Bendito Abba, te damos muchas gracias por tu misericordia. Encomiendo a ti este tiempo. Seas tú, Señor, honrado en todo. Y gracias, Señor, por tu misericordia para nuestras vidas. En tus manos está esta palabra, que sea verdaderamente como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, separa, Señor, todo en nosotros, que es la carne y el espíritu, para que nosotros podamos ser verdaderamente tu pueblo espiritual. En el nombre de Yeshua HaMashiach, seamos investidos en el poder de tu Ruach, de tu espíritu, en este tiempo. Amén. Muy bien, hermanos, para los que no me conocen, yo soy Marcos Zelaya, ¿verdad? Y mi esposa es Carolina, y pues estamos compartiendo la palabra. Vamos a ver una porción de lectura que se le llama en hebreo Parashá, que es una tradición muy antigua. Nosotros sabemos que aún nuestro Señor Yeshua, el Mesías, Jesucristo, Él tomó el rollo en la sinagoga y era precisamente en el tiempo que tocaba a esta porción de lectura. No a esta de este tiempo, a la porción de lectura en esa semana. Entonces vemos que hay datos históricos que hablan acerca de cómo es que aún nuestro Mesías seguía la porción de lectura, que es muy antiguo. Esta tradición es buena. Nosotros a la porción de lectura le hemos agregado, ¿verdad?, escritos del Nuevo Testamento, del Pacto Renovado. Y pues vamos a comenzar. En este tiempo, ¿verdad?, en esta semana toca la porción de lectura Shemini, que quiere decir octavo. La porción es desde Vayikra, que es Levítico. Vayikra quiere decir y él llamó, es el nombre original del libro, que después se le puso el nombre de Levítico, ¿verdad? Pero en realidad es y él llamó. Es del capítulo 9, 10 y 11. Y también hay una porción de lectura en los profetas, que es la de 2 de Samuel 6:1 al 7:17. Entonces vamos a basar nuestra enseñanza en estas lecturas. Creo que es muy importante lo que vamos a ver ahora. Espero que todo sea de bendición y que el Eterno me ayude para que puedan ser claras, pues las ideas puedan manifestarse con claridad y que todo el mundo pueda entender lo que se quiere decir. Muy bien, vamos a comenzar. Dice así. Yo voy a ir directamente a Vayikra 10, acuérdense, es 9, 10 y 11, y voy a leer unos versículos que son verdaderamente muy reveladores y que creo que hay una enseñanza muy importante para cada uno de nosotros. Y más en el tiempo que estamos viviendo, necesitamos reconocer, verdaderamente entender la naturaleza de nuestro Dios, ¿verdad? Los atributos de Dios. Cuando nosotros hablamos de esto, ¿verdad?, nosotros vemos que dentro de los atributos de Dios se ha dado del Dios de la Biblia, desde luego, ¿verdad?, del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, que se habla frecuentemente acerca del amor, la misericordia, la bondad del Dios de la Biblia, que son verdaderas, correctas, y es muy importante entender de qué se trata cada uno de esos atributos de nuestro Dios. Pero también sabemos que la palabra del Eterno manifiesta a nuestro Elohim, al Dios de la Biblia, como un Dios de juicio, de venganza, de celo, que se aira, ¿verdad?, y que trae retribución, etc. Entonces todo lo que el Eterno es, o por lo menos lo que nosotros entendemos a través de las escrituras de Él, es necesario que nosotros podamos entenderlo, ¿verdad?, podamos comprenderlo, profundizar en ello, porque toda la escritura es inspirada por Él y no hay nada que podamos omitir. Si la palabra del Eterno dice que Él es Dios celoso, pues vamos entendiendo qué quiere decir. Si la palabra del Eterno dice que Él es un Dios de amor, vamos entendiendo qué quiere decir, ¿verdad? Y en eso pues lo tenemos muy claro. Y en cada una de las cosas que la palabra de Dios revela acerca del Eterno, nosotros tenemos la responsabilidad de conocerlo. Aquí hay algo, ¿verdad?, en esta porción de lectura que me llama mucho la atención, que es principalmente para nosotros como personas que están al frente. Vamos a decir, aún los padres de familia, si estamos al frente de una congregación, si somos ancianos de
una congregación, en cualquier tipo, ¿verdad?, de liderazgo que estemos, es necesario que nosotros comprendamos quién es el Dios de la Biblia. Vamos a ver, dice en Vallicrá, en Levítico 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron en presencia de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó. Y de la presencia de Yahweh salió un fuego que los consumió. Cuando nosotros vemos a Nadab y Abiú, hay algo, es una palabra muy fuerte aquí lo que sucede, porque ellos precisamente eran hijos de Aarón, sí eran sacerdotes y sí podían ellos ofrecer incienso. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros entendemos que la palabra del Señor hace un juicio sobre ellos muy fuerte, muy rápido, y que no les da ahora sí que oportunidad aparentemente de arrepentirse. Aquí hay muchas cosas que se comentan acerca de este pasaje. Sin embargo, nosotros podemos ver que Nadab y Abiú por lo menos hicieron dos cosas que no eran correctas. Es muy probable que el incienso no era el que se les estaba pidiendo. Y la cosa aquí, cuando dice fuego extraño que él nunca mandó, también tiene que ver con que estaba fuera de tiempo. Aquí hay algo muy importante, porque nosotros cuando hablamos de, ahora sí que acercarnos a Dios, ahorita me gustó mucho la canción que estábamos en la alabanza, porque habla de acercarse a Él. Acercarse a Él, vamos a subir al monte para acercarnos a Él. Nosotros hablamos, ahora sí que tradicionalmente, en nuestro contexto, aquí en este mundo moderno, en este lugar del mundo, de estar o de entrar a la presencia de Dios. Aún nosotros, yo creo que la mayoría, por lo menos yo sí lo he escuchado, yo sé de qué se habla, de qué se trata ese asunto, acerca de vamos a entrar a la presencia de Dios. ¿Sentiste la presencia de Dios? El tiempo ahora fue muy bonito porque se sintió bien fuerte la presencia de Dios, etcétera, ese tipo de comentarios. Aquí lo que me llama la atención es que cuando entramos a la Escritura, aquí habla de un Dios que, dependiendo de la persona, exige bien tajantemente santidad para poderse acercar a Él. Y esto es muy importante. Cuando estamos hablando de Nadab y Abiú, no estamos hablando de cualquiera del pueblo de Israel. Estamos hablando de gente que tenía un liderazgo y que estaba precisamente, ahora sí que en las más altas esferas, por llamarlo así, ¿verdad? Entonces ellos hicieron algo que no se les pidió y delante de Yahweh fue fuego extraño y fue bien claro la indignación porque hubo un juicio y fueron consumidos. ¿Sí? Cuando nosotros vemos esto de extraño, fuego extraño, quise investigar a ver qué quería decir y viene de una palabra extraño que es sur con Z, ¿sí? Y dice volverse a un lado. Me llamó mucho la atención este vocablo, ¿verdad? Porque dice ser extranjero, extraño, profano, cometer adulterio, ajeno, apartar, de fuera, haber quitado. Y aquí hay una cosa muy importante, esto último, volverse atrás. Volverse atrás. ¿Qué quiere decir? Estaban en el camino, estaban haciendo lo correcto y vuelves atrás. Es como una especie, no quiero decir que eso quiere decir, pero como una especie de apostasía. Volverse atrás. No continuar en lo que es correcto, en lo que se está indicando. En Ezequiel 14, 4 al 6 se utiliza esta palabra. Dice así dice Adonai Yahweh, cualquier hombre de la casa de Israel que haya erigido ídolos en su corazón, esto me llamó mucho la atención, el haber, ahora sí que construido, levantado ídolos, pero en el corazón, en nuestro corazón, y puesto el tropiezo de su iniquidad delante de sí mismo, y vengan al profeta, yo Yahweh le responderé conforme a la multitud de sus ídolos, a fin de prender a la casa de Israel en su mismo corazón,
ya que todos ellos, ¿qué dice? Se han separado, se han vuelto atrás, ¿sí? Han sido extraños de mí a causa de sus ídolos. 6. Volveos y convertíos de vuestros ídolos y apartad el rostro de todas vuestras abominaciones. Entonces, aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Porque se habla de ídolos en el corazón. Tal vez nosotros podamos pensar, bueno, es que yo no soy un idólatra. De hecho, el Señor Jesucristo me sacó de la idolatría. Sin embargo, nosotros vemos que cuando habla la palabra del Señor acerca de ídolos, está hablando de cosas que están por encima de Él o su palabra, que violentan su santidad al nosotros ser llamados pueblo suyo, o al nosotros hacernos pasar por hijos suyos. Entonces aquí hay algo muy importante: erigido ídolos en su corazón. Esto me llama mucho la atención, porque cuando nosotros hablamos de esos ídolos, a mí me llama mucho la atención. Espero que no se ofenda a nadie. Sin embargo, tengo que mencionarlo. Hay veces nosotros tenemos como ídolos a personas, a ministerios. Tenemos como ídolos a nosotros mismos. Y pensamos que lo que pensamos nosotros, o lo que dice cierta persona porque tiene mucho prestigio o es famosa, está por encima de lo que dice la palabra del Eterno. Y ahí no es así. Yo estoy completamente convencido que debemos someternos a nuestras autoridades. Y estoy hablando a nuestras autoridades dentro de las congregaciones, de la congregación que está verdaderamente enseñando la palabra del Eterno. No a gente manipuladora, ni a gente que está echando, ahora sí que mentiras, que hablan cosas que no son, etc. No hay responsabilidad de someterse a personas que no están sujetas a la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero es bien importante que nosotros veamos que todas estas personas o cosas no sean ídolos en nuestros corazones, ¿verdad? Porque en ese momento nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Lo que dice aquí, volverse a un lado, volverse atrás, apartarse, ¿sí? Hacerse extraño delante de Dios. Cuando vemos en Isaías 1:4 dice: a gente pecadora, pueblo cargado, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Yahweh, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ahí se vuelve a utilizar esta palabra. Entonces vemos que los hijos de Aarón, los dos hijos de Aarón que fueron consumidos por el Eterno, ellos se volvieron atrás. Hicieron cosas que no se les había pedido, ¿verdad? Y nosotros a veces, en nombre del amor o de tener paz o de sentir confianza, hacemos cosas que no se nos han pedido. Y es importante que nosotros reconozcamos cuando verdaderamente Dios nos está pidiendo algo y cuando no. Porque cuando hacemos cosas, aunque parezcan buenas, que no se nos han pedido, aquí la palabra del Señor habla de que viene un trato muy severo de parte de Él. Entonces esto es muy importante, ¿sí? Que nosotros lo podamos comprender. Sigamos. Y sigue en Levítico, ¿verdad? Dice: y murieron en presencia de Yahweh. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Yahweh, diciendo: entre los que se acercan a mí, fíjense que estas palabras para mí son muy relevantes. Dice: entre los que se acercan a mí seré santificado, y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. Y Aarón guardó silencio. Fíjense qué tremendo, porque en este momento Aarón podría haber dicho: Señor, pero ¿por qué? Mataste a mis hijos o cualquier cosa. Él no dijo absolutamente nada, como que él ya entendía de qué se trataba el asunto. Imagínense, murieron en ese mismo momento dos de sus hijos. Sin embargo, él se quedó callado, porque él sabía que lo que ha establecido Dios no puedes ir por encima de ello. Y dice, fíjense las palabras: entre los que se acercan a mí seré santificado, y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. Qué importante es que nosotros
ahora sí que abracemos esta enseñanza y entendamos que con el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, no podemos estar jugando. No podemos estar siendo, ahora sí que negligentes a lo que Él nos está pidiendo. Entre los que se acercan a mí, seré santificado. ¿Cómo es que yo puedo santificar al Eterno? ¿Sí? Cuando nosotros entramos al significado de esta palabra, santificar quiere decir hacer diferente, apartar. Cuando yo estoy, ahora sí que santificando a Dios, no lo estoy tratando de una manera común. Ese es el punto. Yo no puedo tratarlo de una manera común. Yo no me puedo dirigir al Dios eterno, todopoderoso, que en su misericordia, amor y bondad nos dio a su Hijo para que seamos salvos. Ahora sí que abrió el camino para que nos podamos acercar a Él. Pero es necesario entender que yo tengo que aprender a acercarme a Él. Yo no puedo tomar a mi Dios, al Dios todopoderoso, de una manera común. No es así. Tal vez así lo hemos aprendido. Tal vez a través de los años nosotros creemos no pasa nada. Él es bueno, misericordioso, bondadoso, es bonachón, va a ser, ahora sí que creemos tal vez que Él va a ser, pues como los maestros en la universidad, ¿no? Bien barcos. Aunque no sabíamos nada, si nos pasaban con 7 u 8. No, aquí no es así. Aquí no hay ese Dios que va a considerar al que es culpable inocente nada más porque sí. Nuestra inocencia delante de Él le costó la sangre al Mesías. Fíjense qué importante. Porque nosotros decimos, sí, ya somos inocentes y ya nos justificó, nos salvó y nos ama tanto que dio a su Hijo por nosotros. Sí, hasta cierto punto esto es verdad. Pero estamos hablando que la muerte del Mesías, el Santo, el Hijo del Eterno, ¿sí? El que sí era verdaderamente puro y nunca desobedeció la Torá, la palabra del Padre, Él tuvo que morir y derramar su sangre. Así de tremendo es violentar las instrucciones del Padre. Si no hubiera sido por eso, nosotros tal vez nos quedamos con la estampa hermosa de, sí, Él murió por mí porque me ama mucho, y sigo adelante en fornicación, en mentira, en manipulación, en chisme, y de hecho ni siquiera me causa ningún problema seguir de esa manera. No, hermanos, no es así, o amigos, porque tal vez algunos no son hermanos, no han venido al arrepentimiento, no lo sé, ¿sí? No es así. Cuando nosotros sabemos que costó mi salvación, el ser tomado, ahora sí que delante del Padre como inocente, el costo fue muy, pero muy grande, demasiado amplio, demasiado exageradamente. No lo merezco, no lo merece nadie. Nosotros tenemos que entender que nuestra libertad y la salvación que tenemos le costó la sangre al perfecto, la vida derramada al que sí era completamente santo, es decir, Kadosh. Espero que podamos entender esto. Cuando nosotros hablamos de cómo es que nosotros podemos acercarnos a Dios, al Dios de la Biblia, nosotros vemos que era no sin sangre. Y la sangre con la que yo y cada uno de nosotros podemos acercarnos es la sangre del Mesías. Es la sangre del Hijo de Dios. O sea, no es cualquier cosa. No es algo común. Es algo extraordinario y fuera. Es maravilloso. Es fuera de todo lo que pueda ser normal. Al contrario, ¿sí? Él rebasó todas las expectativas y toda la esperanza que pudiéramos tener, que con nuestros esfuerzos o sacrificios o obediencias íbamos a podernos acercar. Con nuestra bondad íbamos a poder, ahora sí que, hacer el trueque por esta salvación o el acercarnos a Dios. Y el Señor dice, no a todo. No son dignos. Y venimos a ser dignificados a través del sacrificio del Mesías. No podemos jugar con ello. Pero vamos a continuar. Esto es bien importante. Dice, entre los que se acercan a mí, seré santificado. Fíjense cómo era el conocimiento de Yeshua el Mesías al caminar y enseñar a sus discípulos aquí en esta tierra. Porque dice en Mateo 6, 9 al 10. Fíjense qué importante. Enséñanos a orar.
Y él les dice, cuando oren, oren de esta manera. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos. Primero haciendo una distinción. Él está en los cielos, Él es divino, Él es majestuoso, Él está en lo alto, nosotros no. Nosotros no, nosotros estamos aquí. Y estamos dependiendo exclusivamente de su misericordia, de su bondad, de su amor, de su paciencia, de su capacidad de soportarnos. ¿Sí? Y dice, les enseña el Mesías de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué dice? Santificado sea tu nombre. El Mesías, en el pleno conocimiento de su Padre, porque él sí le conocía. Nosotros como que más o menos le conocemos, ahí estamos empezando. Él en su pleno conocimiento del Padre les dice a sus discípulos: ustedes tienen que orar así: santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Entre los que se acercan a mí, seré santificado. Entre los que se acercan a mí, seré santificado. Yo no soy común. No me trates como cosa común. Y en presencia de todo el pueblo, seré reverenciado. No me trates delante del pueblo de una manera que yo no te he pedido. No lo hagas porque va a haber consecuencias. Y les dice el Mesías: santificado sea tu nombre. Ora de esta manera: venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, vemos que la preeminencia al Padre es completa y total. Él está en el cielo. Al hablar de Él, yo tengo que santificarlo. No puedo hablar su nombre como cosa común. ¿Sí? Venga tu reino, ¿qué quiere decir? Que se haga tu autoridad, que tu autoridad venga para acá, porque en mi reino está bajo mi autoridad, nos dice él. ¿Sí? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, y etcétera, ¿verdad? Pero el énfasis aquí está en que empieza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No me trates como común. Discípulos, alumnos míos, les dijo Yeshua, no traten al Padre como algo común. Santifiquen su nombre. Santifiquen su nombre. Esto me llama mucho la atención porque dice también la palabra acerca de cómo es que dice: en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. Es increíble que pueda haber personas que se puedan querer ahora sí que pasar de listos con las cosas santas del Eterno. Y no puede ser así. Fíjense, aún Moisés, cuando nosotros vemos a Moisés, ¿sí?, que se le pide: habla sobre la roca, habla sobre la roca, ¿sí? Al no poner atención y dejarse llevar por las emociones, y estamos hablando de Moisés, no es cualquiera, es Moisés, ¿sí? Fíjense lo que sucede. Números 20 del 8 al 13. Toma la vara y congrega a la asamblea, tú y tu hermano Aarón, y hablaréis a la peña delante de los ojos de ellos. ¿Qué es? Hablarle a la peña delante del pueblo. Háblale a la peña delante del pueblo. Y ella dará sus aguas y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la asamblea y a sus ganados. Por cierto, en la palabra del Señor habla acerca de que la peña donde brota el agua es el mismo Mesías. Aleluya. Amén. 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Yahweh como le había ordenado. Esto es importantísimo. ¿Los hijos de Aarón eran sacerdotes? Sí. ¿Podían ofrecer el incienso? Sí. Pero no por ello les era permitido hacerlo cuando ellos quisieran, ni de la manera que ellos quisieran. Cuando nosotros vemos, dicen, es que sí obedecieron, pero no como Dios les había establecido. ¿Aarón obedeció? Sí. Tomó la vara como se le había ordenado. Pero fíjense, y Moisés y Aarón hicieron congregar a la asamblea frente a la peña, y él les dijo: oíd ahora, rebeldes. ¿Les dijo que los regañaran o que les dijera rebeldes? Ahí va una. No. ¿Sí? Oíd ahora, rebeldes, os sacaremos agua de esta peña. Y aún con sarcasmos hablándoles. Entonces Moisés alzó su mano y ¿qué dice? Golpeó la peña con su vara 2 veces.
y salieron muchas aguas y bebieron la asamblea y su ganado. Tomó su vara, sí fue a la peña, lo hizo delante del pueblo de Israel como se le había mandado, pero nunca habló de que ahora sí que los humillara, los regañara, ni tampoco habló acerca de golpear la peña. ¿Sí? Vamos a ver la respuesta de Dios. Dice así, Números 20:12, pero Yahweh dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme, fíjense qué tremendo, no creísteis en mí para santificarme a vista de los hijos de Israel. El mandato era bien claro, habla a la peña, ellos van a beber, yo voy a ser santificado, me van a dar gloria porque les estoy dando. Pero tú tuviste que meterte, golpear la peña, a airarte contra el pueblo, cuando yo solo te mandé que hicieras esto otro. No introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Fíjense el castigo tan severo, ¿sí? Todo esto, Moisés fue utilizado para sacar al pueblo de Israel, introducirlo a la tierra prometida. Y se le dice, no vas a entrar tú. 13. Estas son las aguas de Meriba, donde los hijos de Israel contendieron con Yahweh, y él manifestó su santidad entre ellos. Hermanos, cuando estamos hablando de la santidad del Eterno, estamos hablando algo que verdaderamente no entendemos. Creemos que podemos pasar por encima de las cosas de Dios como si nada y que no pasa nada. Y la palabra del Eterno no habla de esta manera. ¿Saben por qué murió el Mesías? ¿Por qué murió Cristo, el Mesías Yeshua, por nosotros, para salvarnos de la consecuencia del pecado? Por la santidad del Padre. Por la santidad del Padre. Porque lo que el Padre dice en su santidad, en su poder, en su pureza, al estar Él hablando la instrucción y nosotros pisoteándola, la palabra del Señor dice que la infracción, ahora sí que el no seguir la instrucción, eso es pecado. Entonces, al yo no estar obedeciendo la instrucción del Padre, yo estoy pisoteando su autoridad, su santidad, lo que Él es. Es muy importante. Cuando el Señor habla, me llama mucho la atención porque cuando el Señor habla en Isaías, y que Isaías tiene esa revelación y ve la santidad de Dios y cómo los arcángeles le dicen, en hebreo le dicen Kadosh, 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 santo, 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 ¿sí? Es lo primero que pensó, dijo, aquí voy a morir. Soy un hombre de labios, ahora sí que inmundos, contaminados. Mi pueblo es un labio que es un pueblo, personas que están contaminadas. Aquí voy a morir. Y tuvo que ser, ahora sí que santificado por ese tizón, ¿verdad? Que fue sacado de ese lugar Kadosh, de ese lugar santo, para que él pudiera estar en la presencia del Eterno. Entonces, hablar de la santidad del Eterno es muy amplio, pero aquí vamos a tomar esto. No creíste en mí para santificarme en vista de los hijos de Israel. Él manifestó su santidad entre ellos al darles el agua, al ver cómo es que Él hace las cosas. Entonces es muy importante que lo entendamos, pero vamos a ir más en este tema. Cuando vemos en 1 Samuel 15, estos versículos a mí me gustan mucho, hay mucha enseñanza en estos versículos. Dice así, 15:13, recordemos, Yahweh el Eterno les había dado una instrucción a Samuel, ¿verdad? Para que la diera a Saúl al pueblo y fueran y aniquilaran, ¿verdad? A otro pueblo, ¿sí? Entonces, cuando a los amalequitas, entonces cuando Saúl va y hace la guerra, y precisamente sí los mata, sí los vence, pero hace otras pocas cosas que no se le habían pedido. Vamos a ver. Saúl le dijo a Samuel, bendito seas tú de Yahweh, yo he cumplido la palabra de Yahweh. Aquí llama mucho la atención porque Samuel viene, porque Dios le dice, ve con Saúl, porque Saúl me está deshonrando, ¿sí? Y en cuanto llega, lo primero que hace Saúl es justificarse. Fíjense nada más. Saúl le dijo a Samuel, bendito seas tú de Yahweh, yo he cumplido la palabra de Yahweh. Y en el versículo 15,
Y Saúl respondió: el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Yahweh tu Dios. Esto llama mucho la atención porque la ofrenda de incienso que no se les había pedido eran para llevarlas delante de Yahweh. Era para llevarlas delante de Yahweh, de los hijos de Aarón, ¿verdad? Dice, para sacrificarlas a Yahweh tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, sí te hicimos caso, ¿sí? Pero en la misma respuesta está mencionando su pecado. Eso es impresionante. 18. Samuel le dijo: y Yahweh te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído a la voz de Yahweh? 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Yahweh. Otra vez, queriéndose justificar, cuando viene el que tiene más autoridad que él delante de Dios, es el profeta de Dios, trae palabra de Dios y dice: no, yo entiendo mejor, es que sí lo hice. No, por segunda vez te digo que sí lo hice. Y estamos viendo que viene. ¿Por qué? Porque Dios lo mandó, porque no hizo lo que tenía que hacer. Entonces es bien tremendo cuando nosotros tenemos una actitud así. Veamos. 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Yahweh y fui a la misión que Yahweh me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. 21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Yahweh tu Dios. Entonces, otra vez, en aras de adorar a Dios, sacrificar delante de Dios, fíjense lo que voy a decir. Saúl está hablando y da el argumento de que porque quiero sacrificar delante de Dios, pongo por encima el sacrificio que la obediencia a su palabra. Fíjense qué tremendo. Cuando nosotros empezamos a ver cosas aquí, ¿verdad? En las congregaciones, ¿verdad? Las que están en internet, no las de aquí, ¿verdad? Bueno, en fin. Y decimos: no, es que es el tiempo de alabanza. Es que es el tiempo de adoración. Es que vamos a entrar a la presencia de Dios. Pero el Señor Santo, Kadosh, Santo, 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 nos dice: no te puedes acercar a mí si no estás en santidad. Y si tú verdaderamente estás en santidad, es porque me obedeces, estás en sometimiento. No, pero es que es para Él y vamos a tocar la música con toda la calidad que se pueda, vamos a entregar horas de ensayo, vamos a hacer todo esto para el Señor. Y el Señor te dice: jamás te lo he pedido. Antes bien, te he dicho que obedezcas mi palabra. Fíjense qué tremendas palabras. Pero es que es para sacrificarle a Él. Pero el Señor no te lo está pidiendo. No te lo está pidiendo. Y es cuando nosotros entramos en esa obstinación que dice la palabra, en esa necedad que la palabra nos explica, queriendo justificar con todo lo que hacemos, porque es para Dios, cuando Dios no lo ha pedido. Fíjense qué tremendo. Fíjense cómo termina esto. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Yahweh tanto en el holocausto y víctima como en que se obedezca la palabra de Yahweh? Está diciendo, todo lo que tiene que ver con holocausto, víctima, sacrificio, no está jamás por encima de obedecer la palabra de Yahweh. Jamás. Aunque des todo lo que quieras a los pobres, aunque tengas dones a morir y se manifiesten en ti tantas cosas, nada va a estar por encima de que se haga la voluntad del Padre. Jamás. Mateo 7 específicamente es un capítulo claro acerca de personas que hacen cosas que tienen apariencia de buenas, pero que delante de Dios no mueven nada, porque no se obedece la voluntad de Dios. Y no estoy diciendo que no se haga, los sacrificios se tenían que hacer,
Los holocaustos se tenían que hacer. Bendito sea el Eterno por cada tiempo de alabanza y de adoración. Aleluya. Qué bueno que haya personas que tengan dones poderosos y que puedan orar y que una persona sane. Que por cierto, ahorita todas las personas que tienen don de sanidad se ocupan en los hospitales. Mucha gente está enferma para que se ore por ellos. Es necesario que nosotros, ¿verdad? Ahora sí que nos movamos en los dones. Pero más importante es que obedezcamos la palabra. Porque así lo dice. Apártense de mí, hacedores de iniquidad. Iniquidad ahí es anomía, sin ley. Muy bien, pero vamos a continuar. ¿Sí? Mateo 7, acabo de citar Mateo 7, ¿verdad? Léanlo por favor. Se complace Yahweh tanto en el holocausto y víctimas como en que se obedezca la palabra de Yahweh. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer mejor que los sacrificios, yo lo puedo entender muy fácilmente, pero cuando nosotros hablamos de prestar atención, ahí es donde más se adolece, es donde más se adolece, porque todos podemos decir, así como lo dijo, lo pudo haber pensado Moisés, es que sí tomé la vara, es que sí fui a la roca, sí me puse delante de todos el pueblo de Israel, ¿sí? Sí le hablé a la roca, es más, también le hablé a la roca. Podría haber dicho, ¿verdad? Saca el agua, golpeándola, tal vez. Pero el asunto está en que no se puso completa atención para hacer lo que Dios estaba pidiendo. Cuando Saúl, va, sí hace guerra, sí mata a la mayoría de los amalequitas, sí hace todo, ¿cómo se llama? Todas estas cosas. Sin embargo, se le dijo, tienes que acabar con todo. ¿Qué hace? Trae carneros, trae animales que se tenían que ser para el anatema, tenían que ser ahora sí que destruidos, pero dice, es que son para el sacrificio. Y ya está justificando su falta de obediencia. Es que lo hice con buena intención. Y trae al rey, que sabemos, ¿verdad? Entrando a la profundidad del estudio, que era para él ser como los reyes del mundo, que hacían cosas y que se quería jactar de que él tenía a los reyes en sus pies, etcétera, que era una costumbre pagana en muchos pueblos, ¿no? Pero aquí el asunto es de que él pudo pensar, y de hecho, en obstinación, hizo, ¿verdad?, saber a Samuel que él se había obedecido cuando no era verdad. Y por eso Samuel le contesta, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Fíjense qué tremendo. Los hijos de Aarón al presentarse delante de Yahweh, ahora sí que ofreciendo un incienso que no se les pidió, es rebelión y es obstinación, pensando que sí va a estar bien porque es para el Eterno, es para Dios. No se te está pidiendo. Antes es mejor que obedezcas la palabra. Cuando se habla de rebelión, viene una palabra merí, así como las aguas de Meriba, es la misma, que quiere decir amargura. Pero me llama la atención que aquí rebelión no se traduce como amargura, se traduce como rebelión, como rebeldía, muy rebelde, rebelión y amargo también. Entonces hay una relación en el hebreo entre la amargura y la rebelión. El tener el corazón, por favor pónganme mucha atención, el tener el corazón raíz de amargura hace que yo no me pueda someter en obediencia. Y yo empiezo a ser rebelde. Me rebelo ante lo que está establecido. ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón que está mal. Cuando la palabra del Señor nos dice, aprendan de mí, Mateo capítulo 11, está hablando el Mesías, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Si algo distinguía al Mesías en su caminar por la tierra, fue su perfecta obediencia a la palabra escrita y a la palabra hablada, a la revelación que el Señor le daba. Era completamente en sometimiento, hasta el último momento. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender, ahora sí que la importancia
la importancia de no ser rebeldes. No, es que no es así, es que la palabra dice otra cosa, es que yo lo entiendo diferente, cuando podríamos, porque a mí me ha tocado vivirlo, que aún sin estar de acuerdo en algo, pero yo no estoy hablando de gente que estaba abiertamente en rebeldía contra Dios, líderes que sé que el Señor pone, ¿verdad?, en mi caminar a través de la vida, ¿sí?, y que sé que hay cosas que no están correctas, pero te dicen, esto lo vas a hacer así, ¿y qué haces? Vas y lo haces. Aunque tú sabrías que hay algo mejor. ¿Por qué? Porque entiendes el principio de sometimiento, de no rebelarte. Hasta cierto punto todos tenemos algo de rebelión, que queremos hacer nuestra voluntad, pero es necesario tratar con ello. Es necesario que Dios trate con eso, porque nos estamos acarreando maldición. Maldición. Y créanme que no estoy intentando manipulación como se ha hecho a través de las maldiciones por rebelión para que se haga lo que yo quiera. No, jamás. Que el Eterno me libre de esa manipulación, porque eso es hechicería. ¿Sí? Eso es ser hechicero, eso es ser brujo. ¿Sí? No podemos manipular, sino hablar la verdad de la palabra tal cual es y se acabó. Hasta ahí llega. Hasta ahí llega la encomienda del profeta, del maestro de la palabra. Yo no puedo ir más allá. Lo demás queda en manos de cada uno de ustedes y su relación con el Eterno. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, qué importante. Cuando dice obstinación, aquí la palabra obstinación, ¿sí?, dice así, de la palabra hebrea patzar, picotear. Fíjense qué tremendo. Obstinación. Imagínate que te estén picando, ¿sí? Probablemente no te daña, pero después de cierto tiempo, de alguien que está obstinado, está como picoteando, te empieza a hacer una llaga, y te empieza a doler, y empieza a supurar, y dices, no, ya no soporto ¿sí? Está picoteando, importunando, insiste en necedad, porfiar. Fíjense qué tremendo, porque cuando hablamos de estas palabras, se definen de esta manera. Mantenerse excesivamente firme en una opinión. Cuando la opinión está fundada en la verdad bíblica, ahí te tienes que mantener. Pero aquí está hablando cuando se mantiene alguien firme en una opinión necia, errada. Otro significado, insistir en una acción para lograr una cosa difícil o que opone resistencia. Saúl, ya te dije, vengo de parte de Dios. ¿Qué estabas haciendo? Pues lo que me mandaron. ¿Qué son esos bramidos? ¿Qué son ese ruido de animales? Pues es el sacrificio para el anatema. No obedeciste. No, es que sí obedecí. Hice todo lo que me dijiste y hasta traje al rey. ¿Sí? E insiste. Está porfiando. Eso es porfiar. Eso es montarse en un necio. Se te dijo lo que tenías que hacer, no pusiste atención y ¡pum! Ahí viene el juicio. Esto es muy importante. ¿Sí? Entonces, que Dios nos ayude para entender lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Veamos. Este pasaje también, a mí me es pero muy rico en todo el contenido que tiene, ¿verdad? Porque Saúl está haciendo algo muy especial. Muy especial. Está llevando el arca del Señor. Es una cosa completamente correcta. Era para alabarle, para honrarle al Señor. ¿Sí? Y lo hace de una manera que humanamente podría haber sido mejor, pero que de acuerdo a lo que Dios establece es un rotundo no es mejor. De hecho es reprobable. Probablemente vio que los ídolos o las maneras que hacían en el mundo era con más pompa y con más lujo llevar a sus ídolos o sus dioses. Y hizo su carreta, montó ahí el arca del Eterno, el arca del pacto, ¿sí? Y la empezó a jalar. Aquí hay algo muy importante. Está establecido en la instrucción de Dios que el arca tenía que ser llevada en hombro por los sacerdotes. Únicamente sacerdotes, ¿verdad? Que obviamente tenían que ser de la tribu de Leví.
¿verdad? Obviamente. Y así tenían que llevarla. No podía ser de otra manera. ¿Ok? Y de hecho tenía que estar tapada y había un protocolo estricto de cómo hacer las cosas. A Saúl le parece que es más sencillo a David, en este caso, al rey David, le parece que era más sencillo, ¿verdad?, hacerlo de este caso, de esta manera, con bueyes, con su carreta bien hecha, ¿verdad?, fina, ¿verdad?, para que sus hombres, los levitas, los sacerdotes, pues no tuvieran que cargarla. ¿Para qué? Pues si tenemos animales y pues ya se inventó la rueda, aquí lo ponemos y no pasa nada, ¿sí? El Señor dice, no. Hasta aún, ¿verdad? Él junta 30,000 hombres, fíjense nada más, 30,000 hombres para hacer ahora sí que un desfile, para que vieran todos que con todo honor se estaba llevando la presencia de Dios. Y ahí está el punto precisamente, ¿sí? Entonces, ¿cuántas cosas nosotros hemos podido hacer en nuestras fuerzas para honra del Eterno que no se nos pide? Pero es que eso no importa, lo importante es lo que mi corazón me dice porque siento paz. No, hermano, no es así. Según la Biblia, no es así. Y es necesario entender que para algunas cosas el Señor establece cómo es que se tienen que hacer. Y no podemos estar haciendo una copia, y mala por lo general, de lo que el mundo hace para nosotros acarrear o atraer la presencia de Dios. No es así. No se atrae la presencia de Dios con formas humanas del mundo. No se atrae tampoco al mundo con formas del mundo. El Espíritu de Dios va a atraer a los que han de ser salvos y tenemos que ser pacientes. Llenar una congregación con gente que jamás se va a arrepentir porque está a gusto ahí, porque ahora sí que se está sustentando su carnalidad, porque no va a obedecer, no se va a querer someter, va a llegar a un límite y que solamente va a ser contaminación para otros, no es parte del plan. Es necesario entender que los que va a traer Él, el Señor, Él los va a traer. Él los está seduciendo con sus lazos de amor. Él los va a conquistar. Nosotros tenemos que permanecer en obediencia a la palabra y que por eso nosotros podamos ahora sí que ser luz a los demás. En obediencia a la palabra, no con tácticas ni manipulaciones. No, que Dios nos libre de todo eso, que el Señor tenga misericordia. Pero vamos a los versículos, fíjense lo que dice. En 2 de Samuel 6, 2 al 8, dice así, es parte de la porción de lectura. Y se levantó David y partió de Baalac de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, esos 30,000, para hacer subir de allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre Yahweh Sebaot. Fíjense qué tremendo. Sobre la cual están los querubines. Entonces describe el arca. Colocaron el arca de Dios en un carro nuevo y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijo de Abinadab, conducía el carro nuevo. Sigamos. Y lo sacaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel tocaban con alegría delante de Yahweh toda clase de instrumentos de madera de abeto, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, fíjense lo que pasa. Usa alargó su mano al arca de Dios para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. ¿Sí? Y nosotros decimos, bueno, estaba haciendo una buena obra, otra vez. Sin embargo, fíjense lo que dice en el versículo 7. La ira de Yahweh se encendió contra Usa, y Ja Elohim lo hirió allí por aquella temeridad, y allí cayó muerto junto al arca de Dios. Y David se disgustó, se entristeció, dicen otras versiones, porque Yahweh había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. La pregunta es, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué Dios arremetió
Yahweh Sebaot arremetió contra Usa. Dice, es que era de esta manera y lo tocó y pues ya podemos tener la respuesta. Aquí lo importante es que nosotros comprendamos todo lo que significa el arca de Dios. El arca de Dios debería de estar puesta en el lugar más santo. De hecho, en el templo, aún en el tabernáculo, se le llamaba Kadosh Kadoshim, lo que se ha traducido como santísimo, pero en realidad quiere decir santo de los santos. O sea, de la santo es lo más santo, ¿sí? Era mucho protocolo, mucha instrucción para que solamente el sumo sacerdote se pudiera acercar a ese lugar. Tenía que pasar por un protocolo estricto de vestimenta, de limpieza, de lavados, de sacrificios de animales, para él poder presentarse en el tiempo de Yom Kippur, en el día de la expiación, con la sangre representando al pueblo. Era muy importante todo lo que contenía el arca, porque estaba en el lugar más santo que pudiera haber. En toda la tierra, sin excepción, el lugar más santo que había era precisamente donde estaba el arca del pacto. No había cosa más santa, ahora sí que apartada, diferente. El trato con esta arca era completamente en distinción, en completa majestad, porque te estás acercando al instrumento que el Señor diseñó para que nosotros pudiéramos acercarnos a su presencia. En ese entonces era muy santo, todo cubierto de oro, representa realeza, majestad, hecha completamente con instrucción de parte de Dios. Aquí hay algo muy importante. La palabra del Señor nos dice en el libro de los Hebreos, ¿sí?, en el Nuevo Testamento, que todo eso simplemente era una copia. Fíjense nada más, con la copia terrenal pasaban estas cosas. Imagínense con la real como es. Imagínense con la real, con la verdadera, completa santidad. Yo no sé, no tengo palabras para poder describir esto. Es necesario entender quién es Yahweh Sebaot, quién es el Yahweh, el Dios, el Elohim de Israel. Necesitamos entenderlo. Creo yo que no lo comprendemos. Hemos aprendido muy poco acerca de este tan grandioso Dios, completo en dignidad, para obedecerle, adorarle, completa obediencia en todo. Es algo que nosotros tenemos que comprender. Él es nuestro Padre celestial que está en los cielos, nosotros aquí, y tenemos que santificar su nombre, apartarlo, quitarle lo común. Fíjense qué tremendo, porque dice, la ira de Yahweh se encendió contra Usa, y a Elohim lo hirió allí por aquella temeridad, y allí cayó muerto junto al arca de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros vemos todo lo que tiene que ver con el arca de Dios, a mí me llama mucho la atención, porque en el arca de Dios dice que están los querubines, y ahí la Shekinah, la presencia manifiesta del Eterno, estaba entre esos dos querubines. ¿Sí? Y eso solamente era un objeto, una copia del verdadero que está en los cielos. ¿Sí? Y ahí, con esa copia que fue dada por Dios a Moisés, había que tener completo respeto, completo, total. No podías equivocarte porque venía el juicio de Dios sobre ti. Era muy importante que se hiciera todo de acuerdo a lo establecido. Pero adentro de este baúl, forrado de oro, a mí me llama mucho la atención. Si es la primera vez que escuchas esta enseñanza, pon mucha atención, por favor. Dentro del lugar más santo está esta arca. Y el arca es ahora sí que es el instrumento con más santidad de todo. Y en sus adentros, por esa decisión de parte de Dios, establece que dentro se pusieran las tablas que se le dieron a Moisés, las tablas de la ley. Adentro también se iba a poner la vara de almendro que reverdeció, floró y fruto.
que se le conoce como la vara de Aarón. Y también como testimonio, en el arca de testimonio se le puso, ¿verdad?, una vasija con maná. Cuando nosotros vemos esto, dices, ¿cómo es que la palabra del Señor me dice que esto es lo más santo que hay? Es para manifestar su presencia, y dentro de ella se ponen las tablas de la ley, una vara de almendro y una porción de maná. ¿Cómo es posible que todo esto esté ahí? ¿Qué tiene que ver? Cuando venía el sumo sacerdote con el sacrificio del animal, que tenía que ser perfecto, ¿sí?, entregaba esa sangre, y ahí precisamente donde se ponía la sangre, y él también, ¿verdad?, puesto con sangre para purificación de él, para ser acepto, él viene delante de la presencia de Dios para intercesión por el pueblo de Israel, para que sean perdonados los pecados del pueblo de Israel, y se hace la expiación, y aquí se le llama que es el expiatorio. Esa tapa de oro se le llama caporet. Es el expiatorio, es la tapa que ahora sí que cubre toda esta caja cubierta de oro. Pero dentro están los mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Fíjense qué tremendo. Todo esto símbolo de Yeshua el Mesías, que él es la Torá viviente, la palabra viviente. La vara de Aarón que reverdeció y dio fruto es Yeshua resucitado. Y el maná, esto lo sabemos, ¿verdad? El maná es el mismo Yeshua HaMashiach. Él es el Mesías, Él es el pan de vida. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿sí?, nosotros estamos viendo que el Mesías estaba completamente en lo más santo que puede haber. En lo más santo que puede haber estaba Él representado ahí. Y eso, lo más santo, fue dado a los hombres. Fíjense qué tremendo. Qué tremendo que lo más santo que pueda haber y que representa al Mesías, nosotros podamos decir, no es legalismo, no es necesario obedecer. Que gente hable y diga, no, no es necesario que haya resucitado. Fíjense qué blasfemia tan grande. ¿Sí? Que puedan decir que te puedes alimentar de otras cosas que no sea a través del Mesías, con el maná de vida. ¿Sí? Tenemos que recapacitar y entender que con el Señor tenemos que hacerlo a su manera y a sus formas, en la manera que Él estableció. Cuando vemos en Hebreos capítulo 9, dice así: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, Kadosh Kadoshim, versículo 4, que tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. El incienso era correcto, era necesario que hubiera incienso, y el incienso se ponía en las horas establecidas y de las maneras que se requerían. No podían hacerlo como ellos quisieran, ¿sí? El arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Todo tiene un propósito. No era de plata ni tampoco de bronce, no, era oro. En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, lo que se conoce como caporet en hebreo. Sigamos. Es verdad que ninguna... ay, caray, ¿qué pasa? Hasta ahí, perdón. Aquí nosotros vemos claramente cómo es que en el Nuevo Testamento se está refiriendo a todo esto, y todo esto era una sombra de lo que es Yeshua el Mesías, una proyección de lo que el Mesías nos iba a dar y nos dio, ¿verdad? Entonces, qué importante es entender que cuando ahora sí que Usa, y que se le tomó ese nombre Pérez Usa, ¿verdad? Porque fue quebrantado en ese momento, ¿sí? Tuvo la osadía de tocar las cosas santas del Eterno y cayó fulminado en ese momento. Nosotros no nos podemos levantar con osadía, con necedad, en ignorancia. Tenemos que entender que las cosas santas del Eterno requieren una completa dirección de parte de Él para que nosotros podamos utilizarlas.
No nada más así como ahora sí que como yo puedo entender. No, no es así. ¿Ok? Veamos. Vamos a ver. Vamos a leer Hebreos 12 al 11. Espero poder terminar. Muy bien. Y dice así: en verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿A dónde voy? Permítanme, ténganme paciencia. Más tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por tanto, fortalecer las manos débiles y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que no se disloque lo cojo, sino más bien que sea sanado. Estamos hablando de un camino que el Señor está estableciendo para que nosotros caminemos por él. Dice que en disciplina, ¿verdad? Nosotros podemos sentir que es un tiempo de tristeza, pero más tarde va a dar un fruto que es necesario cuando hemos sido ejercitados. Y ejercicio tiene que ver con que seamos constantes, que sea constante este asunto. Y dice, con esta disciplina nosotros hacemos esas sendas derechas para vuestros pies, para que no se disloque lo cojo. O sea que el Señor ya está enterado de que venimos con cojera, venimos deficientes, en debilidad, pero vamos a ser sanados. Cuando habla de este camino, dice la palabra del Señor, Proverbios 4:26, allana el sendero para tus pies, todos tus caminos sean propiamente preparados, rectos. Entonces no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, y mantén tu pie lejos de la maldad. Y bueno, hay otra referencia, no la voy a leer. Cuando vamos al Salmo 119, dice así: aparto mis pies de todo camino maligno para guardar tu palabra. 103, Salmo 119, 103. Qué dulce a mi paladar son tus palabras, verdaderamente más dulce que la miel en mi boca. De tus mandamientos he adquirido entendimiento. Por esto odio todo camino de injusticia. Lámpara es a mis pies tu Torá y luz en mi senda. Y ahí va. El camino del hombre justo es alumbrado con la palabra de Dios, la Torá. Cuando nosotros seguimos en los versículos, ¿verdad?, que habla Hebreos 12, dice así: seguid la paz con todos, ¿y qué? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero tenemos que hacer sendas derechas para que lo cojo no se venga a estropear más. Las sendas que Dios está estableciendo son las sendas que son en su palabra. Su palabra es sendero para nosotros, camino para nosotros. Nosotros no podemos desviarnos y creer que vamos a hacer de acuerdo a lo que nosotros sentimos. No es así, hermanos. Por eso se cometen tantos errores. Tenemos que ser mansos y humildes para entender lo que dice la palabra, dedicarle el tiempo que se requiere y nosotros verdaderamente ser fieles a lo que está escrito, porque se dejó escrito para testimonio de nosotros. Eso es lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces esto es muy importante, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios. Dices, mira, es por gracia. Claro que sí, pero hay que leer los contextos. No sea que brotando alguna raíz de amargura, ¿por dónde va? Acuérdense, la obstinación de Saúl. ¿Qué tenía? Amargura. ¿Por qué? Porque él no tenía la capacidad de poder obedecer. La amargura crea rebeldía. La amargura es para llevar a anarquía a la persona, a no quererse someter. No sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. 18. Porque no os habéis acercado a un monte palpable y que ardía en fuego y a oscuridad y tinieblas y al torbellino y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más,
porque no soportaban lo que se ordenaba. Fíjense nada más, no soportaban lo que se ordenaba. No nos acercamos a este templo, este monte donde estaba con fuego y humeando, etcétera. No nos acercamos ahí. Es un testimonio escrito. Vamos a ver. Aún si una bestia tocaba el monte, será apedreada. Entonces, ¿qué decían? No soportaban lo que se les ordenaba. Se les hacía muy fuerte el entender cómo eran las reglas de parte de Dios para acercarse a Él. Sigamos. 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. 22. Sino que os habéis acercado al monte Sión. Y aquí mucha atención. Mucha atención. Y a la ciudad de Elohim vivo, a la Jerusalén celestial y a las miriadas de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, a Elohim, Dios, juez de todos. Cuando nosotros vemos la severidad con lo que el Señor estaba actuando, cuando se le acercaba no apropiadamente, nosotros decimos: ay, mejor es preferible decir, ese era el Dios de ellos y nosotros tenemos un Dios bonachón de este lado después de Cristo. Eso es falso completamente. Es falso completamente. No creas a esas prédicas. No están fundadas en la Escritura. Vamos a ver. Fíjense, nos da la referencia de que sin santidad nadie se puede acercar a Él. Nadie le verá. Y cómo es que tenemos que tener una senda verdaderamente aplanada, allanada con la palabra de Dios para podernos acercar a Él. Que aún los que estaban en otra época vieron todas esas terribles escenas que les causaban mucho miedo. Pero luego dice: espérame, tú no te estás acercando a eso. Te estás acercando a algo que aún es más grande, más poderoso, más santo, más majestuoso, con más dignidad. Ya no una copia de lo celestial, sino a lo celestial mismo. Imagínate cómo es. Por eso es que el sacrificio era con la sangre, a través del Mesías, con su propia sangre. Es impresionante. Nosotros tenemos que entender a qué Dios nos estamos acercando al haber sido comprados con esa preciosa sangre. Pero vamos a continuar en el escrito. A la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, a Elohim Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Yeshua, mediador del nuevo pacto, y a la sangre de rociamiento que habla mejor que la de Abel. 25. Mira que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. ¿Cómo dice? Mucho menos nosotros en este tiempo de gracia y misericordia. Sigamos. Si volvemos la espalda al que nos habló desde los cielos, cuya voz sacudió la tierra en este tiempo, pero ahora ha prometido diciendo una vez más: yo convocaré no solo a la tierra, sino también el cielo. Y una vez más, indica la remoción ¿de qué? De las cosas movibles, como criaturas que son. Sigamos. Para que permanezcan las inconmovibles, por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia. Fíjense nada más, mantengamos la gracia, mediante la cual sirvamos a Dios de manera, ¿qué dice? Aceptable, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es, ¿qué es? Fuego consumidor. ¿Qué es? Fuego consumidor. ¿De qué Dios está hablando? ¿Del de Moisés y el del Sinaí? Claro que sí, pero es el mismo que opera y manda y está en majestad hoy. Amén. No ha cambiado, Dios no cambia, el hombre sí. Las doctrinas cambian, se hacen falsas doctrinas, se hacen diferentes formas. El Dios de la Biblia no cambia. Vamos a leer esto último nuevamente, mediante la cual sirvamos a Dios ahora, de manera aceptable.
Porque hay una manera de servirle que no es aceptable. ¿Sí? Hay una manera de servir a Dios que no es aceptable, que no es de acuerdo a la Escritura. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar para ver que estemos haciendo lo que es aceptable. Con reverencia y temor. Hebreos capítulo 12. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjense qué tremendo. Qué tremendas palabras. ¿Sí? Necesitaríamos leer Hebreos capítulo 10. ¿Sí? Para poder entrar más a esto, ¿verdad? Porque habla también cómo es que se nos abrió camino para que nosotros podamos accesar a Él. Pero la misma palabra de Dios dice que cómo es que nosotros vamos ahí en el vamos a leerlo más. Vamos a leer. ¿Sí? Vamos a leerlo. Vamos a Hebreos capítulo 10. Y pongamos mucha atención. Que el Señor nos abra el entendimiento, que podamos comprender esto. Fíjense, Hebreos capítulo 10, versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Más que nunca, hermano, no debes de dejar de congregarte. Y la palabra de Dios dice, porque se te hace costumbre. No te acostumbres a no congregarte, no es correcto. Pero vamos a seguir. Dice, 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Lo está confesando y declarando. No está diciendo que la ley ya pasó, pero obviamente tiene un contexto. Recuerden, esta carta fue a los hebreos y estaban allá en Jerusalén, en una teocracia. Nosotros no estamos en una teocracia, estamos bajo un gobierno, y porque hemos pecado desde nuestros padres, fuimos esparcidos entre las naciones y asimilados entre esas naciones. Entonces, no nos vayamos por la tangente, hay que entender todo lo que quiere decir el contexto. Pero la esencia en todo esto, ahí viene. 29. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fíjense nada más. ¿Cómo es que el Señor nos está hablando de esta manera? Inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. Y aquí habla acerca de gente que ya creía, ya ha sido santificada y que viene un juicio grande porque han dado la espalda. Han estado, ahora sí que están ofreciendo cosa extraña delante del Eterno. Así como lo vemos con los hijos de Aarón cuando ofrecieron ese incienso. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, versículo 30 de Hebreos 10. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenías en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos.
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. 36. Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocedieres, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar el alma. Amén, así es. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos escritos, vemos que la retribución para el que no está en santidad y quiere manipular las cosas santas es dura por parte de Dios. Porque nuestro Dios, nuestro Elohim, es fuego consumidor hasta el día de hoy. Amén. No en el pasado, el día de hoy también. Es tan importante que lo podamos comprender. De ahí, cuando nosotros vemos que Dios es santo, hay que tratarlo como tal. Vamos a terminar. Son unas cuantas más. Levítico 11 dice: porque yo soy Yahweh vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. 45. Porque yo soy Yahweh, que os hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Sed por tanto santos, porque yo soy santo. ¿En qué quiere el Señor que seamos santos? Cuando nosotros vemos Primera de Pedro, no olvidemos, estamos leyendo Levítico 11. Levítico 11, 44 al 45. Si vemos en Primera de Pedro 1 al 14 al 19, dice así: como hijos obedientes, no amoldándonos a las antiguas pasiones que tenías estando en nuestra ignorancia. O sea, si yo ya vine al conocimiento del Mesías y he sido salvo y comprado por su sangre, yo no puedo seguir con las prácticas de antes. El que estaba en fornicación no puede seguir en fornicación. El que robaba, no robe más. El que mentía, ya no miente. ¿Sí? Empiezas a madurar, a crecer y entrar en camino de santidad, según lo que establece la palabra de Dios. 15. Sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En cuánto? En toda nuestra manera de vivir. Y toda es toda. Aquí hay que definir qué quiere decir toda vuestra manera de vivir. Y hay que establecer qué es toda nuestra manera de vivir. ¿Amén? Amén. Muy bien. Porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Y Pedro, pensando en Levítico capítulo 11. No puede ser de otra manera. Esto no fue algo que él se inventó. Es algo que ya estaba establecido en la Torá. 17. Y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno. ¿Juzga según qué? La obra de cada uno. Muy importante. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No podemos ser imprudentes, como lo fue en un momento Saúl, ¿verdad? Al no obedecer o obedecer a medias, o como fueron los hijos de Aarón, que se les hizo fácil ofrecer ese incienso, o el mismo David, que se le hizo fácil poner el arca santa, el arca Kadosh, el arca del pacto del Eterno, sobre una carreta y jalada por bueyes, y tuvo una consecuencia muy grande. No podemos ser imprudentes, tenemos que entender cómo es en este tiempo. Entender cómo es. Sigamos. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron. Y esto es tan importante. Tenemos legado de nuestros padres y creemos que son más importantes que lo que la misma palabra de Dios dice. Eso no puede ser así, hermanos. Qué bueno que ya fuimos sacados de idolatría. Qué bueno. Pero vamos todavía a santificarnos más. Ese fue un gran paso. Yo todavía recuerdo, hace 40 años, que en mi casa entró el Evangelio, ¿verdad? Mi familia, mis padres, mi madre primeramente y luego mi padre, decidieron obedecer a la palabra y dijeron: no más idolatría. ¿Sí? No más idolatría. No más pedir, no sea que sea en el nombre de Jesucristo. Ahí así fue, y se dio un paso gigantesco, y hubo su paga por eso, hubo su precio que pagar, crítica, rechazo, etc. ¿Sí? Ahora el Señor habla, toda nuestra manera de vivir tiene que ser en santificación, toda, incluye todo, vestimenta, tiempos, alimentación, mi forma de hablar,
mi forma de hacer las cosas, si son de acuerdo a la palabra o no, etcétera. Son muchas las cosas. Ok, veamos para allá. Y dice, seguimos en 1 de Pedro, capítulo 1. Vuestros padres os legaron. El legado de nuestros padres no necesariamente es bueno, hermanos. Hay que entenderlo. ¿Sí? Hay quien dice, no, es que yo voy a seguir en esta fe porque mi mamá creía en eso y yo no voy a salir de ahí. Ay, Dios mío, no seamos necios en ese sentido, sino al contrario, ser verdaderamente guiados en la verdad y ir dando los pasos que se nos vayan pidiendo. Ok, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como plata o oro, ¿verdad? Sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Aquí el problema está que la santificación de nuestras vidas costó la sangre del Mesías. Y si el Señor está diciendo seamos santos, caminemos por camino de verdad, que es el camino de su palabra, la senda antigua, nos investimos, ¿verdad?, del conocimiento de aprender de nuestro Mesías, que es manso y humilde para obediencia, no para desobedecer. Y entonces podemos entender y asimilar que todo esto tiene que ver con un Dios santo. Y leemos nuevamente. Levítico 11:44. Porque yo soy Yahweh vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, apartados, diferentes. Que eso es lo que quiere decir Kadosh. Apartado, diferente. Porque yo soy Kadosh, santo. Porque yo soy Yahweh 45, que os hice subir de la tierra de Egipto, nos sacó del mundo para yo no ser como el mundo. Ya no puedo ser como egipcio, ya no puedo ser como babilónico, ya no puedo ser como griego o romano. No puedo asumir que tengo que adoptar las cosas buenas de los sirios. ¿Sí me estoy entendiendo? O asirios, ¿verdad? No puedo hacerlo. Yo tengo que adoptar las cosas buenas del pueblo de Dios, del bíblico, Amén. del de la Biblia, ¿sí? Que es Israel. No del Israel que está pecando y que es capital de cuánta perversidad. No, yo no estoy hablando de ese Israel. Yo estoy hablando del Israel bíblico, del Israel que describe aquí. Ese Israel estoy hablando. Y que allá en Tierra Santa hay mucho pueblo que sí está siguiendo lo que dice la Escritura. A ese Israel me refiero, ¿ok? Para que no haya confusión. Entonces, Pedro, tomando estas palabras, sed santos porque yo soy santo, ¿sí? Fíjense lo que dice, y por favor pongamos mucha atención. Os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no os contaminéis con ningún reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿De qué está hablando? O sea que no debo de tocar serpientes y mucho menos comerlas, te diría yo. Cuando vemos el contexto de Levítico 11, 44 y 45, nosotros nos podemos dar cuenta que en el 43 y en el 46 dice esto. No hagáis abominable vuestras almas por cualquier animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, para que no lleguéis a ser impuros. 46. Va el 44, el 45 que ya leímos, sed santos porque yo soy santo, y 46. Esta es la ley de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que bulle sobre la tierra, para hacer separación entre lo impuro y lo limpio, y entre los seres vivos que se pueden comer y los seres vivos que no se pueden comer. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de esto, Pedro, el mismo Pedro, ¿verdad?, que estaba hablando sean santos porque yo soy santo, en la carta, porque muchos citan esto, en la carta que se escribió de Lucas y que le llamaron la de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, se lo voy a poner aquí mejor, en el capítulo 10 precisamente habla acerca de alimentación, ¿sí? Aparentemente, ¿verdad? Porque así se ha interpretado. Pero la palabra del Señor no dice exactamente lo que se ha creído. Dice la palabra, y con esto vamos a terminar. Acuérdense, esto nomás es de una porción de lectura, Levítico 9,
10 y 11. Abarcamos 10 cuando se está utilizando métodos no mandados por Dios para acercarse a Dios. Y dimos el ejemplo de David, que subió el arca de Dios donde estaba el maná, que es el pan de vida, que es Yeshua el Mesías, que estaba la vara de Aarón que reverdeció y dio fruto, de almendras era, y que representa la resurrección del Mesías. Y también estaba la misma palabra representada por las tablas de la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos que representan a la Torah mismo, que también son, ahora sí que son vivificados en la vida de Yeshua, porque Él es la Torah viviente. Y se transportó de una manera no adecuada y vino la muerte de Usa. También la desobediencia de Saúl, que obedeció a medias, ¿sí? Y no se le santificó. Moisés mismo, que no santificó delante del pueblo porque no obedeció a la perfección lo que Dios había establecido. Les di 4 ejemplos por lo menos. Y ahorita entramos a Levítico 11, que habla de sean santos porque yo soy santo. Y el enfoque en su contexto es alimentación. Y no nada más esto, porque aquí nada más son 3 versículos que estamos tomando algunas cosas. Habla mucho más. Entonces la palabra del Señor, cuando nos está hablando de esto, en el capítulo 10, por el mismo Pedro que está diciendo sean santos porque yo soy santo, ¿verdad? Tomando esas palabras de Levítico, se describe de esta manera. En Cesarea, Hechos 10, en Cesarea, cierto varón de nombre Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limonas al pueblo y oraba a Dios continuamente, como a la hora 9 del día, y ahí vemos que ya estaba él en la fe, ¿sí? Que establece la palabra, la Torah. La 9 del día era una hora que se estableció por la misma palabra, ¿verdad? Y que más o menos estamos hablando de las 3 de la tarde, ¿sí? Daba limosnas, era temeroso de Dios, dice, y era un gentil. Vio claramente en una visión a un ángel de Dios yendo hacia él que le decía, Cornelio. Y él mirándolo fijamente y aterrorizado, dijo, ¿qué pasa, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas subieron por memorial delante de Dios. Había ahora pues unos varones de Jope y haz venir a un tal Simón llamado Pedro. Este posa con cierto Simón curtidor que tiene una casa junto al mar. Y cuando se fue el ángel que le hablaba llamando a 2 de los criados y a un soldado devoto que le decían constantemente, luego de perdónenme, déjenme tomar un poquito de agua, ya he hablado demasiado. Cuando se fue el ángel que le hablaba, llamando a 2 de los criados y a un soldado devoto de los que le servían constantemente, luego de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos viajaban y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, que eran como las 12 del día. Y le vino mucha hambre y quiso comer, y mientras le preparaban, le vino un éxtasis. Observa que el cielo se abre y que desciende un objeto como un gran lienzo que es descolgado de la tierra por los 4 puntas, en la cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Quiere decir que en la visión, pues muchos lo interpretan así, erróneamente, que se está estableciendo que lo que dice Levítico 11 queda descartado, porque a Pedro se le está diciendo que coma reptiles aquí. Completamente falso, no es así. Es una visión que tiene una interpretación y que el mismo capítulo la da. Vamos a ver. Y vino a él una voz, levántate Pedro, mata y come. Ese se la saben todos, ¿no? Mata y come, tú dale nomás. Da gracias por lo que tienes enfrente y cómetelo. Y no es así. Pero Pedro dijo, de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda comí jamás. Y la voz le habló de nuevo a él por segunda vez, de ningún modo llames común lo que Dios limpió. Y ahí es el énfasis. Y ocurrió esto una tercera vez, y seguidamente el objeto fue recogido al cielo.
Mientras Pedro estaba perplejo en sí mismo, ¿qué sería la visión que había visto? No tenía la respuesta. No dijo, ahorita me voy a ir por un sándwich de jamón o voy a hacer unos taquitos al pastor. No dijo, mira, ya me están dando permiso para comerme una langosta. No es así, es falso. No está sustentado con la Biblia. Tan fácil como entender que todo eso, según la Biblia, no es alimento. Simplemente no es alimento. Lo establecido desde ¿Sí? el principio. ¿Quién establece que es alimento? Pues Dios. Así de sencillo. ¿El perro es alimento? No. ¿El murciélago es alimento? No. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Los roedores son alimento? No, no son alimento. Para otros sí. El mandril tampoco, ni la jirafa. ¿Ok? En ningún momento Pedro se puso a pensar, ya me están dando permiso para comer todo lo que no es alimento. Es falso completamente, porque la palabra del Señor es eterna. Vamos a ver. Y mientras Pedro estaba perplejo en sí mismo, ¿qué sería la visión que había visto? He aquí los varones enviados por Cornelio, habiendo averiguado por la casa de Simón, aparecieron en la puerta. Y llamando preguntaban, ¿posa aquí Simón, el que llaman Pedro? Pasando Pedro en la visión, el Espíritu dijo, he aquí 3 varones te buscan, así que levántate, baja y ve con ellos sin dudar, porque yo les he enviado. Eran gentiles. Los judíos no se llevan con los gentiles. ¿Ok? Voy a adelantar un poquito. Entonces, invitándolos a entrar, ya estando, ¿verdad?, con el centurión, Pedro, los hospedó y al día siguiente, levantándose, fue con ellos, ahí Pedro llega a salir, ya iba con rumbo con el centurión. Fue con ellos juntos con algunos de los hermanos de Jope. El día siguiente entró en Cesarea y Cornelio había invitado a sus familiares y amigos íntimos y los estaba esperando. Y cuando Pedro fue a entrar, Cornelio, al encontrarse con él, cayó a sus pies adorándolo. Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate que yo mismo soy hombre. Y conversando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, atención aquí, reunirse o asociarse con un extranjero, pero Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ningún hombre. ¿Por qué en la visión había animales impuros, según la Biblia? Porque para el judío, un extranjero idólatra, un extranjero pagano, era como si fuera un animal. Se les llamaban perros, se les llamaban cerdos, ¿sí? Se le llamaban malas bestias. Para un judío, todos los demás era así. Pero cuando el Señor dice que Él ya purificó a alguien, no me le llames inmundo. Tienes que asimilarlo, ¿sí? Tienes que comerlo. Es como cuando el Señor dijo, ¿sí? Ahora sí pueden comer mi carne. Y pues empezó a establecer que el canibalismo ya era permitido. Desde luego que no, solamente un loco pensaría eso. En este caso, jamás se está hablando de que ya puedes comer lo que te dé la gana, que puedas comer perro, o gato, o cerdo, o camarón, o lo que sea. Jamás. No es así. No se va, ahora sí que, a ir por encima de lo que se ha establecido, ¿verdad? Por Dios. No se va a aplastar, no se va a quitar, porque su palabra es eterna. Muy bien, cuando la palabra del Señor dice que tenemos que ser santos en todo, la palabra del Señor está hablando que seamos santos precisamente en todo. Amén. ¿Y qué es lo que nos santifica? Lo que está establecido en la palabra de Dios. ¿Sí? Hemos sido comprados con la sangre preciosa del Mesías para que entremos a todos los pactos. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2. Para que estábamos sin pactos y ahora estamos en los pactos. Estábamos sin nación, ahora ya somos conciudadanos de Israel. Estábamos sin Mesías, ahora ya tenemos al Mesías. Estábamos sin Dios en el mundo, ahora ya tenemos al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Toda la obra de redención del Mesías es muy amplia, grande y rica, y es poderosa para hacer a un pueblo diferente, apartado, santo. Qué bueno que dejamos fornicación, drogas, borrachera, adulterios, palabras soez, dobles sentidos. Qué bueno, aleluya. Pero es más que eso, mi hermano.
Es más que eso. No podemos quedarnos ahí. Qué bueno que te mueves en los dones. Aleluya. Y que sigan dándose. Qué bueno que has crecido en el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad. Todo tiene que ser. Qué bueno que obedeces la voluntad del Padre, que está escrita. Amén. Todo se tiene que hacer. Todo. El Espíritu Santo nos da el poder para que podamos ser testigos. ¿De qué? De todo esto. De los frutos, de los dones, de la obediencia a la palabra. Pero el fundamento es la obediencia a la palabra. La obediencia a la palabra es tan importante, ¿sí? De nada va a servir decirle: Señor, Señor, hicimos esto y aquello en tu nombre, pero no obedeciste la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No santificaste su nombre. No entraste, ¿verdad?, a todos los pactos. Dijiste: estos ya no, solamente me quedo con el Mesías. Cuando el pacto del Mesías es para que tú entres a todo lo demás. Es la entrada, Él es la puerta para que podamos entrar en obediencia a su palabra. Que el Señor nos ayude y que verdaderamente seamos dirigidos por Él en todo esto. En el nombre de Yeshua HaMashiach, seas bendecido. Amén.